Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos sobre la teología de San Mateo. Es un evangelio maravilloso, les puedo decir así, pero sobre todo entendiendo el contexto histórico, uno entiende de esta manera que el evangelista le está hablando a una comunidad judeo-cristiana y sobre todo judeo-cristiana, es decir, proveniente del judaísmo, y por eso es que él utiliza tanto el Antiguo Testamento también, porque entonces la Biblia de por sí, Tanakh, como ellos le llamaban, Torah, Nevi'im, Ketuvim, entonces son los elementos que se utilizan y que se notan muy bien aquí en la reflexión de San Mateo. Nosotros estábamos hablando últimamente en el curso anterior, aquellos que tengan la posibilidad puedan entrar a través de las redes sociales, en YouTube, en nuestra biblioteca Ñande Yarañe. Ahí busquen entonces Ñande Yarañe y van a ver los diferentes programas que tenemos de los cursos bíblicos del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, para los jóvenes, para los niños, catequesis, en fin, todo un poco tenemos ahí como ustedes pueden ver. Vamos a mirar un poco el capítulo 6 del 19 al 34, estabas mirando sobre el tesoro verdadero. Nosotros hablábamos de la esclavitud. La vida es más que esclavitud. Es decir, no podemos cerrarnos nosotros y decir, bueno, queremos vivir en la esclavitud. No podemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser capaces de abrir los ojos y darnos cuenta que en la esclavitud no tiene que vivir el hombre. Nosotros no debemos vivir en la esclavitud. Pero tenemos que entender entonces qué significa ese abad, ese esclavo, ¿verdad? ¿Qué significa entonces ser un esclavo? ¿Qué significa estar sometidos, verdad? Entonces, hay elementos fundamentales que nosotros tenemos que entender cómo se utiliza en el significado,
el hombre es capaz, ¿verdad? Entonces, de transportar dentro de su pensamiento la significancia que le quiere dar también a estos signos, porque estos son signos, el lenguaje es un signo, como nosotros queremos transmitir algo. Entonces, el esclavo. Entonces, ¿quién es el esclavo? El esclavo es un dependiente totalmente que es imposible entonces de liberarse y de caminar o de hacer dentro de su libertad, ejercer su propia libertad, hacer crecer su propia personalidad, etcétera, etcétera. Nosotros decimos muchas veces, no, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre, decimos. Pero estamos más esclavos que cualquiera que en aquel tiempo eran esclavos, por decir. Estoy exagerando un poco, pero más o menos así es un poco nuestra situación. Estamos esclavos del consumismo, estamos esclavos de la moda, estamos esclavos de nuestros caprichos, estamos esclavos de los vicios, estamos esclavos de nuestros placeres, estamos esclavos de todo aquello entonces que nos está dominando al final de cuentas, queridos amigos, y entonces no llegamos a liberarnos como personas. Entonces no estamos viviendo nuestra dignidad como hijos de Dios, porque Dios nos llama a la libertad, Dios nos llama a la dignidad. Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender que la vida es más que esclavitud. No podemos nosotros vivir esclavos de la moda, por ejemplo, o de aquello que dice todo el mundo. Todo el mundo dice tal cosa y todo el mundo tenemos que hacer eso. Entonces somos esclavos de eso. O del dinero, entonces vamos detrás de eso. Nos esclaviza. Las 3P son las 3 maneras, ¿verdad? O los 3 términos que nos ayudan a entender la esclavitud verdadera. Del poder, del placer y de la plata, decimos. Poder, placer y plata. Son las 3P que siempre se utilizó mucho, ¿verdad? Y sobre todo dentro de los documentos de la iglesia, que nos hacen una síntesis maravillosa, cómo nosotros nos dejamos esclavizar, ¿verdad? Por las cosas pasajeras, por las cosas del mundo. El hombre ha de ser libre. Somos llamados a una libertad grande. El hombre que no tiene más que hacer que el del amor, el amar, es la capacidad suprema. Una vez que nosotros entramos entonces en esto del amor, y entonces podemos ir adelante. El hombre que se encuentra con su Dios en la oración y que dispone de la vida en el ayuno es libre. Los 3 elementos vuelven a aparecer aquí, ¿verdad? El amor. Este es entonces la limosna, ¿verdad? El amor hacia los demás. Eso es lo que me va a brindar la capacidad y la posibilidad del teshakuá, ejeshakua, ejeshapea, mandi pareco, va a contenerme. O sea, es el amor a tu hijo, es el amor a tu esposa, es el amor a tu comunidad, es el amor entonces siempre el que te va a mover para que vos, entre comillas, des limosna. Y ya explicamos lo que significa la limosna, es la generosidad. En el sentido positivo, la limosna es tu entrega, la entrega del hombre, lo que nosotros somos hacia los demás. Esa es la limosna en su acepción verdadera del griego, el limosna. Bueno, después nos habla también de la oración. Es el encuentro con Dios en la oración y esto es lo que nos va a disponer hacia el ayuno, oración y ayuno. Limosna, oración y ayuno. La oración entonces predispone, ¿verdad?, nuestro corazón a entender lo que Dios quiere de nosotros. Eso nosotros le llamamos y decimos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra comunidad? El año de Yara hoy potañan de Hewi. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Va eñan de Yara hoy potá, hoy copañan de Hewi. ¿Hacia dónde Dios apunta? ¿Para qué Dios nos ha creado? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? Y entonces desde ahí nosotros tenemos que comenzar a pensar, a elucubrar. Y entonces ahí está la sensibilidad, queridos hermanos. Upeago la sheja es siempre la ñanemo akni. Es decir, te va sensibilizando. Nemo kni asina. Algunos no hay kni veimoe. Ya puede ser pensar, se queda ahí duro. Está ya encostrado. Estamos ya con las
capas, ¿verdad? Y entonces ese callo que se ha formado en nuestra vida hace que nosotros no nos demos, no sé si no nos damos cuenta, pero por lo menos estamos bastante encerraditos en nosotros mismos. Entonces somos egoístas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es importante, es indispensable que tengamos en consideración. Y el tercero, como ya sabemos, es el ayuno. Siempre toda esa oración y esa limosna, para que lleguemos a estos dos elementos necesitamos también esa introspección. El ayuno nos hace entender quiénes somos nosotros. Es decir, nos sensibiliza también a nosotros de una manera concreta, porque yo tengo que cuidar mi propia vida, mi personalidad, entender quién soy, y desde ahí entonces me voy a lanzar y me voy a abrir a los demás. Su tesoro y corazón se encuentran en los cielos. Su mirada es luminosa. Todo es puro en su interior y todo es libre. Ya no sirve a cosa alguna de la tierra. No se inclina ante los ídolos del mundo. Vive en Dios, busca su reino y de esta forma alcanza la grandeza y su verdad internas. Bueno, entonces nosotros encontramos desde el 6:19 en adelante, ¿verdad?, el verdadero tesoro. Y desde aquí dice, nos iluminamos. Una vez que nosotros entramos en esta dinámica, tenemos la luz interior. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo está iluminado. Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Con estos simples versículos, ¿verdad?, el Señor nos está diciendo tanto. 2 versículos nomás, pero nos habla de la luz. Y por eso decíamos, cuando nosotros estamos iluminados verdaderamente por Dios. Qué importante y qué interesante, ¿verdad?, sentirnos guiados e iluminados por el Señor. Volvemos con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. El cardenal Charles Bo es uno de los pocos que está mostrando al mundo la dura represión del ejército contra los manifestantes en Myanmar. Las protestas se desencadenaron tras el golpe de Estado que los militares dieron el 1 de febrero, derrocando el gobierno de la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Esta es una de las imágenes más impactantes que el cardenal ha hecho circular. La religiosa es Ann Rosa Nu Taung. Suplicó a la policía que detuviera su ataque contra los manifestantes, en la que se convirtió una de las jornadas más sangrientas. Su valeroso gesto es una de las imágenes de las protestas en Myanmar. El país está colapsado. Los enfrentamientos se cobraron la vida de unas 18 personas y una treintena de heridos, según la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU. Hay más de 1000 detenidos. La policía y el ejército usan gases lacrimógenos, fuego real y balas de caucho para frenar las protestas. Esta no es la escena de una película. Esta es la realidad de Myanmar hoy en día, denuncia el arzobispo de Yangon, el cardenal Charles Bo, en las redes sociales. Sus palabras contra la junta militar son muy duras. Es gente joven que lucha contra el ejército dictatorial más brutal, dice. El cardenal está usando las plataformas de Internet para pedir ayuda y paz con insistencia, aunque por el momento no hay indicios de que la situación vaya a mejorar en el país visitado por Francisco a finales de 2017. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñan de Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Jesús.
presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio y la teología de San Mateo. Y hablábamos de la luz interior. El versículo 22 nos habla directamente que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ñande Pepe la Yajesaina, ¿verdad? Abrimos los ojos, vemos qué tenemos. Ahora, si el ojo está sano, todo el cuerpo está iluminado. Si el ojo está sano, todo nuestro cuerpo, ¿verdad?, está iluminado. Qué lindo entonces dejarnos, ¿verdad?, iluminar por la gracia de Dios. Dejarnos iluminar por todo aquello que el Señor nos está regalando y nos está transmitiendo a través de su palabra. Pero el ojo, ¿quién es el ojo? Y el ojo es entonces el principio, el valor, los elementos que nosotros vamos acumulando. Ustedes saben, queridos hermanos, esto es según la ciencia, por lo menos lo que yo escuché, ¿verdad?, lo que nos dicen. Dice que nosotros por segundo dice que nosotros captamos más o menos unas 70.000 imágenes por segundo. Por segundo. Es decir, nosotros tenemos este cerebro impresionante. Captamos 70.000 imágenes por segundo. Entonces eso se va acumulando en tu disco duro, se va acumulando. De ahí está el famoso helio también de las influencias, ¿verdad?, que nosotros después tenemos en nuestra vida. Eso que incluso nosotros no somos tan conscientes, pero que tenemos ahí almacenados en nuestra computadorita, ¿verdad?, cerebral. E incluso experiencias negativas son los que después, o los traumas que nosotros tenemos en nuestra vida, son los que después también vuelven a aflorar de esas imágenes, de esa vida, de todo lo que fuimos captando en nuestra vida. Por eso que es importante, se dan cuenta, la psicología que hoy nos enseña tantas cosas lindas. Ya en domingo o lleva y entendamos, desde ahí entendamos, no solamente la psicología, sino que una psicología religiosa, una psicología desde Dios. Entonces lo positivo que es. Y entonces aquí te está diciendo el ojo es tu lámpara. Pero el ojo entonces aquí no va a querer decir solamente tu ojo, ¿verdad?, sino que significa todo lo que es experiencia y todo lo que es una vida en relación con los demás. Ve la ñandereza. Entonces el tesá, ¿verdad?, quiere decir entonces el que capta todos los elementos. Pero ahí entra tu propia vida. Tu ojo es la lámpara entonces de tus pasos, es la lámpara de tu vida. Es lo que te va a guiar, es lo que te va a encaminar. Y por eso viene la segunda partecita. Una vez que te presentó y te digo que esto es lo positivo, San Mateo te dice lo segundo. Pero, ahí está, el adversativo. Pero, si tu ojo está enfermo, a ver, y mandé. Hay muchas otras maneras, ¿verdad?, de decir. El árbol malo, entonces lo único que puede dar es fruto malo. El árbol bueno da fruto bueno. ¿Cómo le vas a pedir a un árbol que está podrido un fruto bueno? Imposible. Y así también. Pero si tu ojo está enfermo, evidentemente todo el cuerpo estará en tinieblas. Si vos estás ciego, entonces toda tu vida, entonces está por un camino de la ceguera absoluta, ¿verdad? De la ceguera absoluta. Y entonces, si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Y esta es una reflexión más linda todavía, así como termina este versículo 23. Si la luz, ahí está el condicional, ¿verdad? Si es que la luz que hay en ti se oscurece. Es decir, el evangelista San Mateo te está lanzando, pero en una forma hasta positiva, yo diría. Si vos tenés luz, de pico eres co. Ahí entonces te hace un cuestionamiento. Si tu luz, ahí está, si tu luz. Mi luz. ¿Qué luz yo tengo? ¿Cuáles son las luces? Las tengo encendidas. Entonces, se está refiriendo entonces a esa luz de tu vida, a esa luz que toca lo más profundo, ¿verdad?, de tu propia existencia. Si la luz que hay en ti ahora te pone posibilidades
también de dificultades, de tentaciones y de problemas. Si esa luz que tenés se oscurece, entonces eñangarecó que la enderezare, eñangarecó que la enderecóere. Eso te estoy queriendo decir, ¿verdad, San Mateo? Porque si esa luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad tendrás? ¿Cuánta oscuridad habrá? Entonces aquí, queridos amigos, San Mateo nos está haciendo una hermosa síntesis sobre cómo tendríamos que vivir, cómo tendríamos que empeñarnos. Luego, continúa con el versículo 24, que va solamente el versículo 24. Un versículo que nos habla exclusivamente de Dios y las riquezas. Miremos un poco, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, esta es la famosa dicotomía, ¿verdad?, en la vida. O nosotros estamos aquí o estamos allá. Entonces, así de sencillo, queridos hermanos, así de sencillo. O el bien o el mal. ¿Dónde vamos a ubicarnos? ¿Hacia dónde vamos a dar el paso? ¿Hacia el bien o hacia el mal? Pero te está diciendo y te pone entonces primero la premisa, que dice que no se puede servir a dos señores. No puedo al mismo tiempo servir a dos señores, estar aquí y estar allá. No se puede. ¿Por qué? O porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. Esto en cuanto a cómo nosotros nos comportamos con ese Señor, ¿verdad? Pero aquí también podés poner en un sentido geográfico, ¿verdad? Si vos estás aquí, no podés estar allá. Si estás allá, no podés estar aquí. Bueno, así de sencillo. Y bueno, aquí ya te viene en el sentido de la ética también, ¿verdad? Donde nosotros amamos, en donde nosotros ya nos jugamos por alguien. Porque esto me parece que es justamente lo que el evangelista San Mateo nos quiere transmitir. O nosotros amamos verdaderamente, nosotros queremos verdaderamente, y por eso nos jugamos de cierta manera, por eso que nosotros consideramos que para nosotros es lo válido. Entonces es tan importante lo que venía anteriormente. Si tu ojo está enfermo, entonces para poder tener Dios o las riquezas, entonces tenemos que mirar cómo es nuestra vida, cómo es nuestro relacionamiento con Dios. ¿Qué relación nosotros tenemos entonces con nuestros hermanos también? ¿Qué relación tenemos con nosotros mismos? ¿Por qué? Y porque justamente o amamos a uno o amamos al otro. O despreciamos a uno o despreciamos al otro. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón.
bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en nuestra reflexión teológica sobre lo elemental y lo fundamental, ¿verdad?, que San Mateo nos ofrece desde su Evangelio. Estamos reflexionando sobre estos capítulos, como decimos nosotros, Peo y Cuan Eva Ñande Peñande Yara, Peo Hueruba Ñande Peñande Yara. Endego ya es Shanaekuri del capítulo 1 al capítulo 3, va esa pa Peñande Yara, oye cualca Ñande, ma pa Sheheikuri Ñande. Y es interesante porque tenemos que volver a mirar y releer bajo esta perspectiva, queridos hermanos. Entender, saber quién es Jesús para nosotros. Y después viene esta segunda partecita, ¿verdad?, donde nosotros entendemos y decimos cuál es la oferta. Y ahora vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Estamos siempre en el capítulo 6. Del versículo 25 en adelante. Estuvimos mirando sobre Dios y las riquezas, porque dice, o amaremos a uno y menospreciaremos al otro. Eso es así, a rajatabla. Nos pone como una comparación. ¿Dónde está nuestro corazón verdaderamente? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Mara pecueri la ñande yajañaina. Peñande yara ñandera jueteva tapañande yajatape ñandera pecueri hoy, ¿verdad? O sea, nosotros vamos detrás de nosotros mismos, buscando nuestros egoísmos, ¿verdad? Y nos metemos ahí. Y solamente todo lo que concierne a nosotros. Vamos a mirar ahora en el capítulo 6, del 25 en adelante, es la confianza total en el Señor. Porque algunas veces con ñande ya que anda ya cuaimba, epalo y cota ñande hewimba, esa picola ya yapota, va ese cosela Sherekobe, Agüero Guatata, y así sucesivamente. Entonces, hay una desconfianza, parece, en el Señor. Y sin embargo, ahora la palabra de Dios, San Mateo, nos invita y nos dice, no, ustedes no tienen que aferrarse a uno al otro, porque Dios piensa mucho más, ustedes son más importantes. Desde el 25. Por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando que van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. Anina la peña inquieta y la pecuera y la pejovein. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren, los pájaros del cielo que no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Esto es hermoso, esto es muy lindo, es la confianza total en la providencia del Señor. Si nosotros anteriormente estábamos diciendo Dios y las riquezas, y nosotros como que nos apegamos, que nos atamos las riquezas, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a acumular? ¿Cómo voy a pensar? ¿Verdad? Entonces, todo esto nosotros estamos detrás de estas situaciones. Sin embargo, el Señor nos dice, aquí hay algo mucho más importante. Aquí hay algo mucho más grande que todo esto. Y es justamente nuestra propia vida y el sentido de nuestra propia vida. Y entonces por eso nos pone estas preguntas retóricas, ¿verdad? ¿No vale acaso más la vida que la comida? Entonces cada uno tiene que responder, ¿verdad? ¿No vale más acaso el cuerpo que el vestido? Y nosotros vamos detrás y vamos y vamos y vamos. Después te pone esta comparación, los pájaros, ¿verdad? Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta.
¿Y quién de nosotros, entonces, queridos hermanos, en este sentido, por mucho que nos inquietemos, podemos añadir un solo instante al tiempo de nuestra vida? Nadie puede agregar un segundo a su vida, nos dice el Señor. Nadie puede agregar un segundo a su vida. Nadie puede ponerse un pelito más en la cabeza, dice. Ni los peluqueros o esas que ahora te ponen, vaya a ti cómo era, alargue o mío. Bueno, todos son pasajeros, todos son pasajeros. En nuestra vida, queridos hermanos, con estas lindas simbologías, presentaciones y representaciones, podemos entender el valor de nuestra propia existencia, hacia dónde tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que valorar entonces lo que el Señor nos va regalando. Si Dios viste así a la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, es decir, una cosa tan efímera, y Dios lo viste así tan hermosamente, ¿verdad? ¿Cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? ¿Cuánto más el Señor va a hacer por nosotros? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? El Señor nos pide no inquietarnos. Entonces, pelleja, cuana, amigo. Pellejo coimina, pelleja, mi va para la sayurea, pm, amoto para la pehuatana. No inquietarse, al contrario, sabiendo que tenemos tantas maravillas, tantas riquezas de parte de Dios, y bueno, mirar un poco todos esos beneficios como obra de Dios y hacer después evidentemente un camino positivo. Entonces dice, son los paganos los que van detrás de todas estas cosas. El Padre que está en el cielo no sabe bien, mejor dicho, sabe bien, el Padre que está en el cielo, hoy sabe muy bien lo que ustedes necesitan. Y por lo tanto, busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Queridos amigos, esta es entonces la gran providencia de Dios Padre, que nos ama tanto, que nos quiere. Y entonces dicen, lo que ustedes tienen que hacer primero, queridos hermanos, es buscar el reino de los cielos. Lo demás viene por añadidura. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar. A Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar.
mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos presentando esta teología de San Mateo que es maravillosa, que nos invita a reflexionar, a entrar en este camino de lo que Jesús nos ofrece, ¿verdad? Es lo que Jesús hoy ella designa como evangelio. Estamos leyendo este capítulo 6, que es fenomenal, ¿verdad? El cómo va pasando punto por punto, ¿verdad? Primero comenzábamos con la limosna, luego con la oración, cómo tenemos que rezar, luego con el ayuno, qué significa ese ayuno, luego el verdadero tesoro, cómo dejarnos iluminar por el Señor, cuál tiene que ser esa lámpara que ilumine nuestros senderos, luego también la luz interior. Por eso decíamos, y aquí, cuando habla de la luz interior, entonces nos está hablando, queridos amigos, de esa iluminación interior con la que nosotros contamos, ¿verdad?, ante el Señor para hacer el bien. En la medida en que nosotros nos dejamos iluminar por Dios, ciertamente que después vamos a tomar decisiones muy positivas, no simplemente para nosotros, porque el Evangelio nunca, escuchen bien lo que les voy a decir, nunca mira simplemente como una autorrealización. Tal vez, queridos hermanos, hoy nosotros hacemos demasiado hincapié en el hecho de decir tu autorrealización. Yo, mi dignidad, yo que me... Evidentemente que eso es importante, es esencial, pero recuerden que aquí hay dos piernas que nosotros tenemos para caminar, el izquierdo y el derecho. El izquierdo, póngale el nombre, que sea la comunidad, y el derecho sea mi personalidad, mi persona. Yo y la comunidad. Nosotros caminamos yo y la comunidad. Nosotros caminamos juntos, queridos amigos. Nosotros no caminamos como un cuatijaño, yo siempre digo, ¿verdad? O sea, solos. No caminamos solos. La vida cristiana no es una vida de solteros, de soledad. La vida cristiana es comunidad. La vida cristiana es bendición de la comunidad. Por eso se llama iglesia. Iglesia que quiere decir comunidad, encuentro de personas. ¿Qué dice la iglesia? Algunos no entendéis que la iglesia quiere decir nosotros que nos ayudamos porque queremos hacer un camino de santidad. Y entonces la iglesia nos propone verdaderamente ese camino, pero donde nosotros entendemos, ¿verdad?, que tenemos que poner de nuestra parte lo nuestro, es decir, lo individual. Por eso las dos piernas. Yo camino con el izquierdo y el derecho. Izquierdo y derecho. Individual, comunidad. Individual, comunidad. El individuo que soy yo tiene que aportar todo lo posible en función de la comunidad. No es que el individuo se nutre y quiere simplemente para mí que los demás que le coman michi. No. Yo me nutro de la comunidad y eso que la misma comunidad me da, yo lo devuelvo de alguna manera y lo acreciento y lo hago verdaderamente partícipe de toda una comunidad. Pero son los dos elementos, las dos piernas, el izquierdo y el derecho, el yo por una parte y el nosotros, entonces, por otra parte, juntos como comunidad. Y la Biblia, entonces, está obsesionada, les puedo decir así, obsesionada por el aspecto comunitario, por el aspecto del cajal, por el aspecto de la iglesia. Y entonces ahí va a tener sentido toda la tradición, porque la tradición quiere decir transmisión.
Añandeña en Bojasana, Yecualcana, Epaloicuana, Piñandera Pichacuera, porque somos muchos, es decir, somos iglesia. Y como iglesia tenemos que vivir estos principios del Evangelio. Ahora, la postura, ¿verdad?, que nosotros asumimos de esa grandeza y de verdad que se busca, esa verdad continua que el hombre está buscando y que tiene que llegar a la verdad absoluta, ¿verdad? Esta postura no se puede mirar como una cuestión infantil. Una cuestión y listo, bueno, vamos a ver, sucede, no sucede, algunos se puede, otros no se puede. Las palabras sobre el lirio de los campos y los pájaros del cielo, tomadas en el mismo sentido de lo que nosotros entendemos como un optimismo. El optimismo entonces es lo que a nosotros, ¿verdad?, nos va a dar la fuerza y las gracias para seguir empeñándonos. Si nosotros no lo entendemos desde este punto de vista va a ser muy difícil. O sea, vamos a la depre, ya es hoy en día se dice la depre, ¿verdad? O sea, estoy entonces ahí cabizbajo, no tengo la fuerza necesaria para vivir, no estoy dándole el sentido profundo a mi propia existencia. El sentido verdadero, entonces, en San Mateo reconoce como nadie la tragedia que puede suceder con todo aquello que nos hace el mal, la guerra, la angustia de los hombres oprimidos. Todos estos son elementos negativos, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todo, San Mateo considera la vida como un don que Dios ofrece. Aquí entra también entonces el aspecto, ¿verdad?, de los sufrimientos, y eso es lo que nos está queriendo decir San Mateo. Pero igual, Él nos ofrece como un don, como un regalo que Dios nos está ofreciendo. Lo que importa es dirigirnos entonces hacia el reino. Busquen ante todo el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán como añadidas. Todo lo demás será como añadidura. Pero peanaña de yajecan, yajechan, y en la medida en que nosotros buscamos, ciertamente que después eso viene como justicia. Es el reino que invocamos confiados en la palabra de la plegaria del Señor. Es la justicia que intentamos practicar en el amor hacia los otros. Justicia. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, y no es mayor entonces de todos estos escribas, ciertamente que ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, la justicia de este reino es, en el fondo, el contenido del sermón de la montaña. Y ahí está la gran riqueza, el sermón de la montaña que nos va ofreciendo y nos va diciendo, ¿verdad?, cómo tenemos que esforzarnos, cómo tenemos que vivir cada uno de estos elementos. Queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir entendiendo cada vez más lo que el Señor nos quiere dejar. Pero todo esto apuntando también hacia nuestra comunidad. Elemento sintético y elemento en donde englobamos todo nuestro caminar cristiano desde el querer de Dios, desde la voluntad de Dios. Y ahora les dejo la bendición del Señor y concluimos por el día de hoy nuestro curso bíblico. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.